Ya, perfecto. Bueno, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo momento del ciclo de entrevistas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas. Hoy tenemos a nuestro querido Diego Morera. Bienvenido. Hola, gracias. Diego está, Diego es arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de la República de Montevideo, de Uruguay. También hizo un magíster en la ETSAM, en Madrid, en Comunicación y Arquitectura, y ahora es estudiante del doctorado de la misma universidad. También es miembro de UCINA, un colectivo multi o interdisciplinar, conocido como el brazo armado de la FAU. No sé si se puede decir eso en público, que ahí nos va a contar un poco de qué se trata eso. Y está en Chile desde hace como un mes más o menos, y por al menos un mes más, como parte de una visita de tu doctorado alojada por el Núcleo de Lenguaje y Creación de la facultad en UDLA. Bueno, ahí nos va a contar también qué está haciendo acá. Así que, bueno, Diego, bienvenido, muchas gracias por estar. Hola, muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias a la UTLA, al núcleo, por recibirme y por estar acá. Y a Leo. Bueno, como vamos a hacer hemos conversado un poco de ordenar esto cronológicamente alrededor de los trabajos de Diego. Así que vamos a empezar hablando de cárceles. Y ayer me quedé pensando por qué íbamos a hablar de cárceles, más allá de porque has trabajado con cárceles, y porque tu proyecto de título, fue sobre una cárcel, lo cual es interesante porque hay muchos estudiantes de título hoy acá, y también es interesante cómo ciertas cosas que pasan en las escuelas, que hacen los estudiantes en las escuelas, navegan hacia afuera de las escuelas. Pero también pensaba, bueno, como en la importancia de las cárceles, no sé, digo, desde de cómo Foucault las usa para hacer esa figura de lo que puede ser la modernidad disciplinaria, pero también ya mucho más contemporáneo y mucho más cerca quizá este imaginario de esta sociedad carcelaria. No sé, pienso en Bukele y todas las discusiones que tenemos sobre seguridad y sobre miedo. Entonces, nada, me voy a preguntarte qué has hecho con el mundo de las cárceles. Bien, como vos decías, nuestro proyecto final de carrera, que en Uruguay se hace en parejas, fue una cárcel, porque nos parecía que era un tema que era sumamente arquitectónico, o sea, son edificios, son instalaciones que las personas que las viven las 24 horas del día, 365 días del año por varios años, y que son arquitectura materializada, ¿no? Como violencia materializada, y que dentro de la academia no se estaba conversando sobre ellas. Eso en un principio. A la vez Uruguay es uno de los países que tiene más cantidad de presos por habitante, aunque parezca un país súper democrático, tenemos como esa cifra. Y es una sociedad que es muy, que entiende que la cárcel es como el mejor castigo, o sea, como muy penalizadora. Entonces, dentro de ese contexto, nos pareció que era un tema interesante para trabajar, y empezamos como a interiorizarnos en la temática, más allá de que hay posturas que sostienen que las cárceles no deberían existir, o sea, que habría que abolirlas. Mientras tanto, hay distintas formas como de entender el problema desde la arquitectura. Entonces, en ese sentido es que empezamos a trabajar la idea de una cárcel urbana y propusimos un proyecto que era una cárcel en el centro de la ciudad, en la principal avenida de Montevideo, enfrente de la municipalidad, y que era una cárcel que integraba el espacio público y que intentaba replicar la vida de afuera en el adentro. Entonces, a partir de ahí empezamos a entender muchas estrategias que eran utilizadas en algunas cárceles y algunos modelos, y empezamos a vincularnos con el tema. Después de eso, de graduarnos, hicimos una residencia en un espacio de arte de Montevideo, que es una ex cárcel, que funcionó hasta la década del 90, con formato de panóptico, que también era una cárcel urbana, pero que dejó de serlo. Porque las cárceles en Uruguay lo que está pasando es que se están sacando de los centros de las ciudades y se están llevando a la periferia o al campo con la idea de que el campo cura, pero en realidad la mayoría de los presos que hay en Uruguay son hombres de unos 20 años y metropolitanos. Entonces, como mandar a alguien para afuera para que el campo lo reinserte o lo cure, ¿no? Es todo como bastante cuestionable. Ya la idea de reinserción, ¿no? En ese sentido estuvimos trabajando en esta residencia y nos empezamos a vincular con una cárcel en particular en Uruguay, que es esta que tenemos acá, que ya no funciona más porque hubo un cambio de gobierno y una pandemia en el medio, pero que funcionó durante 10 años, que se llamaba la Cárcel Pueblo. Era una cárcel de unas 13 hectáreas que imitaba el afuera en el adentro de forma como muy radical. Venían gente de todo el mundo como para poder estudiarla.
Tenía una calle comercial con pizzería, peluquerías, lugares de tatuaje, un polo industrial, universidad, escuela, una iglesia o sea, con muchas religiones, gimnasios. Los presos se podían mover libremente en ciertos horarios bastante amplios. Y se fomentaba como una búsqueda de la convivencia entre todas las personas que estaban ahí. Cuando empezamos a ir a esta cárcel para conocerla, descubrimos que el mismo gobierno, que era el gobierno del Pepe Mujica, había aprobado la construcción de otra cárcel al lado. Entonces, se puede ver en la imagen que se construyó al lado la primera cárcel de participación público-privada del Uruguay, que es como en un formato de una empresa española que básicamente parece Texas, ¿no? Como prefabricados de hormigón, muchas cantidades de presos que se sabe que no funciona, con grandes cantidades, sí, todo sistematizado y todo video vigilado. Entonces, lo que nos propusimos fue empezar a comparar esas dos arquitecturas y cómo una arquitectura posibilitaba cosas y la otra no, y cómo las dos ejercían violencia pero de distinta forma. Y cómo dentro de una sí se podían llegar a construir otro tipo como de mundos o de posibilidades. Aquí se ven desde el cielo. Y con este proyecto es que se hizo el llamado para elegir el proyecto curatorial para la Bienal de Venecia, representando a Uruguay en su pabellón en el 2018. El tema de la Bienal era Free Space, y nos pareció que hablar de las cárceles y de esta cárcel experimental en comparación con la otra dentro del Free Space tenía como mucho para reflexionar y para conversar. Entonces nos propusimos llevar esto a Venecia y ganamos el concurso y lo presentamos allá. Y después, hicimos una reconstrucción en ese momento de las dos cárceles. En una no podíamos entrar, entonces lo hicimos con imágenes y videos del Ministerio del Interior, porque no nos dejaron entrar. Entendimos perfectamente cómo funcionaba como un sistema. Y en la otra empezamos a relevar el espacio, a vincularnos con los presos, a entender cómo funcionaba, y podemos también reconstruirla y empezar a entender particularidades que se daban. Por ejemplo, el director de la cárcel arriba tenía un taller de costura, al lado una empresa que hacía botes, porque como que todo se iba autoconstruyendo. Acá se ve como imágenes de las dos cárceles. Por ejemplo, era un emprendimiento que hacía casas de madera para niños y del otro lado la otra cárcel. Huertas. También había eventos, había una cooperativa de vivienda que estaba juntando dinero a través de eventos públicos adentro de la cárcel para hacer viviendas cuando las personas saliesen en libertad. Había una comparsa de candombe que desfilaba. Entonces nos empezamos a vincular con este colectivo y el director nos dijo: la cárcel está creciendo, o sea, porque se promovía la autoconstrucción como un plan de negociación espacial entre las personas, y está creciendo un poco desordenada. Entonces, como Facultad de Arquitectura nos invitó a hacer un proyecto de urbanismo participativo con los presos. Armamos un grupo con la Facultad de Psicología y con una antropóloga, una geógrafa y con docentes y estudiantes de las dos facultades, y empezamos un proyecto de un año de urbanismo participativo con los presos, yendo a la cárcel, primero rompiendo la barrera de que para un preso trabajar en el espacio de la cárcel, por lo general es un espacio que se quiere destruir y que se detesta porque es un espacio que los oprime. Empezar a entender que se podía entender de otra forma y a trabajar con ellos en entender cómo funcionaban y cómo las cosas podrían cambiar. Sobre todo la parte de espacio público de la cárcel, no es espacio público, pero bueno, es donde se recibían las visitas y donde ellos pasaban la mayor parte del día y donde se daban los encuentros. Entonces estuvimos un año trabajando con ellos en la creación de este proyecto, les contamos lo de Venecia, fuimos conversando y fue un proceso súper interesante. Después hicimos unos eventos allá, como más festivos, como para que también haya como una celebración en todo esto, con música, con comida. También esta fue la cárcel de mujeres en la dictadura, entonces también había actos políticos expresas dentro de la cárcel, organizada con los presos que estaban ahora. Hicimos la señalética de la cárcel porque las visitas se perdían. Y como a través de pequeñas acciones empezamos a hacer. Después íbamos a empezar a hacer un parque, que era lo que se decidió con los presos, que era lo que les parecía más importante para comenzar. Y ahí fue cuando ya teníamos financiación, pero empezó la pandemia y el cambio de gobierno, entonces tuvimos que parar. Y como cierre del proyecto hicimos un conversatorio en un espacio cultural del centro de Montevideo, en el que hicimos una maqueta gigante de la cárcel, que era blanca y que con dos presos que logramos llevar a través de un permiso por un día, hicimos y con los estudiantes, el proyecto por arriba con colores, lo fuimos construyendo. Este es Kung Fu Biham, que es un hip hopero que salió de la cárcel muy famoso en Uruguay. Este es el Mafia, que era la primera vez que salía de la cárcel en varios años. Y después hicimos un conversatorio con las autoridades, con el comisionado parlamentario de cárceles, el director de la cárcel y varios invitados
para presentar el proyecto y como darlo a conocer y establecer como el diálogo. Y ahí fue como hicimos la entrega oficial del proyecto al director de la cárcel, como para que después, desde ahí, se fuese como construyendo a medida que pasaba el tiempo. Oye, cuando... Bueno, yo conocí el trabajo de la cárcel por internet, como se conocen las cosas hoy en día, pero después tuve la fortuna, pasate al siguiente, que es muy lindo, de ir ahí, y ahí los conocí a ustedes en persona, y quería hablar un poco de este proyecto, de ese mercado modelo. Es un antiguo mercado, ahí Diego va a contar más, y no sé, como que me interesaría hablar de este proyecto. Por un lado, digo, como que este proyecto tiene muchas patas, no sé, yo tengo 4 y las digo y vos, no sé, usá la que te parezca más. Digo, por un lado está Usina, ¿no? Un colectivo que se organiza y que es el gestor, podríamos decir, el gestor y promotor del proyecto. Por otro lado, hay una vinculación institucional muy interesante. Digo, a nosotros que nos interesan como la arquitectura como una práctica socioespacial, y las gestiones son complejas en general, y pienso acá en este vínculo entre la facultad, la Municipalidad de Montevideo y los vecinos del barrio, en relación, ¿no? Como poniendo al medio esta pedazo de infraestructura gigante que pasaba a estar vacante. Y después pienso también en el evento al que yo fui, ¿no? Y esa intención también de ustedes, en paralelo a lo anterior, que ya es un montón, había un proyecto de arquitectura, en el sentido incluso de una especie de arquitectura efímera o una arquitectura blanda, creo que vos llamás, y arriba de eso también la intención de armar una red internacional de personas que se conectaban ahí. Esta conversación creo que es fruto también de esas conversaciones y muchas otras que suceden, por ejemplo, en la escuela. Entonces, bueno, creo que es un proyecto muy, muy ambicioso y que yo lo vi brillando en todo su esplendor hace muy poco tiempo, así que no sé, contar un poco de eso. En el 2019, después de la Bienal de Venecia, con el mismo equipo, el decano de la facultad, que era el nuevo decano, que era Marcelo Danza, y sigue siendo, nos invitó a desarrollar un proyecto que él había como dado forma, que se llama Usina de Innovación Colectiva. Es una parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero a la vez como que replicamos algunas estructuras. Por ejemplo, tenemos nuestro propio sistema de comunicación, además de que está en la facultad, y nos integramos y a la vez nos separamos de otras, ¿no? O sea, es como si fuese como una paraestructura que trabaja para la facultad, con docentes de la facultad, con un comité académico de la facultad, pero que a la vez tenemos como otras libertades. Entonces, como con esa experimentación, empezamos a trabajar en el 2019 con un primer festival de arquitectura, diseño y ciudad en la ex estación de trenes de Montevideo, que hace 20 años que nadie podía entrar. La logramos abrir, hicimos el primer festival, y después de eso trabajamos en otro espacio en desuso, y a fines del 2021, desde la municipalidad nos invitan a empezar a trabajar en este proyecto, en el ex mercado modelo, que estuvimos ahí trabajando por 1 año y medio. El mercado funcionó 85 años y es donde se daba todo el tráfico de frutas y verduras que venía del interior y se repartía a todo Montevideo. O sea, como era una zona como muy densa en todo sentido, de actividades y como de cosas que pasaban, turbias y de la vida cotidiana. Unos subsuelos alucinantes. Unos subsuelos tenebrosos y cosas como increíbles. En total tiene 5 hectáreas este espacio, que es esto que ven acá. Y dentro de esas, a la Intendencia le preocupaba qué pasaba cuando eso quedaba desocupado. Una posibilidad sería que la Intendencia lo cierre y busque algún promotor para algo y que por ese periodo de tiempo el barrio medio que se venga abajo, porque esto obviamente así va a terminar mal. Entonces lo que nos propuso y que nosotros también como que empezamos a teorizar era trabajar el entretiempo. No se sabía qué iba a ser, algunos querían que sea un shopping mall, otros querían que sea una estación de buses y nosotros queríamos que sea un espacio público para la ciudad. A la vez hubo un concurso de ideas, bueno, como que muchas cosas pasando y toda la ciudad opinando. Entonces empezamos a activarlo de a poco para ir viendo qué pasaba. Era como un experimento, o sea, empezamos a entender que estábamos experimentando con espacios públicos. Como habíamos hecho de a poco con otros espacios, acá era algo como de más largo aliento. Entonces institucionalmente se firmó un convenio entre la Municipalidad de Montevideo, la Universidad de la República representada por la Facultad de Arquitectura, y dentro de la Facultad de Arquitectura nosotros éramos los que organizábamos. Entonces se empezó a dar como un vínculo entre todas las partes de estas instituciones, con millones de reuniones, los de comunicación, los espacios públicos, los de, no sé, audiovisual de la Intendencia, filmando un videoclip, y bueno, como un experimento que para nosotros era como generar como unas terceras instituciones como más flexibles o más divertidas también.
Entonces, lo primero que hicimos fue activar este espacio, que era un espacio que estaba enfrente y que se vació. Y para testear era la época del COVID, entonces dijimos, empecemos un espacio abierto. Y esto tiene una hectárea y se llamaba Espacio Campo. Mantuvimos el nombre y hicimos un croma gigante de 55 metros de diámetro, en el que todo era de verde croma y todo era móvil. Entonces la idea era que la gente lo pudiese editar física y digitalmente. Entonces empezamos también a entender que estábamos diseñando como unas arquitecturas blandas, porque todo esto dura pero no dura para siempre, y a la vez una programación. O sea, nosotros diseñamos los espacios y proponíamos una programación. De esa programación podía llegar otras y todo se iba integrando. Empezamos a trabajar la idea de generar alianzas imposibles, porque de repente venía un vecino que quería hacer una clase de Zumba y de repente nosotros teníamos un invitado, un arquitecto, y de repente pasaban el mismo día o casi el mismo día. Entonces como que se empezaban a chocar públicos e intereses que no eran como tan vinculables fácilmente. A la vez esto está fuera de, por ejemplo, de la burbuja en la que nos movemos en la facultad. Esto está como bastante alejado. Entonces también implicaba como otros traslados, otras movilidades dentro de la ciudad y vínculos entre personas que viven lejos. Entonces empezamos a hacer este espacio, había talleres de la universidad, había actividades comerciales como ferias, clases, o sea, como todo conviviendo. Algunas imágenes. El proyecto entero se llamó El modelo está cambiando, porque era el mercado modelo, y era como un statement que propusimos y quedó. E hicimos este cartel gigante que lo decía. Una fiesta. Esta es la Fiesta Rara, que es un colectivo queer de Uruguay que genera como eventos, o sea, como activismo a través de la fiesta. Y luego empezamos a trabajar en el espacio interior. El espacio interior para Montevideo es muy raro, tenía 120 metros por 100 de área techada libre, que en la escala de Uruguay es algo como muy raro y muy difícil para nosotros trabajar una escala de esta. Era como que ponías un camión y quedaba chico en el espacio. Entonces empezamos a pensar la idea de generar espacios de encuentro distintos, para distintos públicos, para distintos horarios, entonces todo empezaba como a convivir. Había una sala para actividades más íntimas, un espacio de taller abierto, lo que llamamos el parlamento para otras actividades, unas canchas, un skatepark, había inflables, juegos inflables para niños, había una cantina. Empezó a pasar como de que a veces decíamos cosas que esto puede ser una locura, pero vamos a pedirlo igual, y de repente se hacía y funcionaba, como por ejemplo los inflables, que es algo que se nos ocurrió un día y era como bueno, y de repente sí. Y unos inflables gigantes. Y los inflables siguen funcionando, o sea, es algo que quedó. Este era el espacio de adentro, que se hizo una limpieza media básica, ahora están cambiando el techo, o sea, ahora se están haciendo cambios más infraestructurales en el edificio, pero en el momento era sacar todo lo que hay, que había como una capa así de fruta y verdura podrida de 80 años, limpiar y empezar a activar. Entonces construimos estos espacios que, por ejemplo, acá se ve, esta era la sala, que era como más un telón que otra cosa, donde teníamos este tipo de encuentros. Los almohadones gigantes para los niños y el skatepark al fondo, que estaba gestionado por un colectivo de skaters de Uruguay. Esta es mi foto favorita del proyecto, que están jugando con los skates chiquitos. El parlamento, que tenía como esta cortina que estaba hecha con bolsas de residuos de papas y cebollas. El desfile de carnaval, otras fiestas. Y lo mismo, era como por un lado diseñar arquitecturas blandas y por otro activaciones de muy diverso tipo. Y después al final otra fiesta en la que Leo estuvo, y ahí se ve un poco de humo de la máquina de humo que Leo nos regaló. Ahí estamos. Y después hicimos un ciclo de laboratorios que eran 15 colectivos de distintas áreas trabajando con distintos laboratorios abiertos y públicos, porque hay algo que me olvidé decir, pero que la usina lo que busca es integrar todas las carreras que integran la Facultad de Arquitectura. Porque en la facultad, que antes era la de Arquitectura, ahora hay 4 carreras más que son de distintas áreas del diseño, ya sea de paisaje, industrial, textil o integral. Entonces siempre intentábamos a la vez tejer puentes entre estas disciplinas y abrirlos para afuera. Este era un taller de biomateriales y bueno, niños usando otro croma. Este es un taller de urbanismo y feminismo, FOL y otros talleres. Bueno. Y acá esta es la parte que no sé bien cómo. Acá hay un salto, me parece.
también hay vinculaciones, pero acá vamos a pasar de hablar de estas grandes infraestructuras urbanas, muy de la modernidad y cómo usarlas hoy, ¿no? La pregunta de qué hacemos hoy con un mercado de esas dimensiones en nuestras ciudades, o cómo pensamos las cárceles y cómo configuran territorio y cómo configuran sociedad. Y vamos a hablar un poco de infraestructuras más fantasmales, quizá, más contemporáneas. Vos te fuiste a estudiar a España, tu magíster, y ahora estás haciendo tu doctorado allá también. Y no elegiste el magíster de arquitectura avanzada, que mucha gente elige, elegiste el de arquitectura y comunicación, no con según entiendo, no con la idea de fundar un nuevo ArchDaily, sino entendiendo la comunicación de otra manera, y quizá esta es como una parte más teórica de introducción a después, ¿no? Como, ¿por qué estudiar arquitectura y comunicación hoy? Sí, el máster es un máster que cumple 9 años ahora, que se llama Máster en Comunicación Arquitectónica, y es un máster feminista que es mitad arquitectura y mitad docentes de la Facultad de Sociología de la Complutense. Entonces, la forma de entender la comunicación no tiene que ver con la difusión de la arquitectura, sino con la construcción del común, o sea, de comunicación. Entonces, como diferenciando el informar, que es como traspasar o transmitir conocimientos, el comunicar en realidad implica trabajar a través desde las ritualidades. Entonces creo que lo que hacíamos con la usina o con las cárceles también tenía que ver con la comunicación, si lo vemos desde esa perspectiva. Entonces el máster es un máster bastante experimental y práctico que tiene varios proyectos que son curatoriales, espaciales, audiovisuales, editoriales. Entonces trabajan con todas estas otras dimensiones que también forman parte de lo que podemos entender como arquitectura de una manera como súper amplia. Y dentro de eso es que empecé como a hacer otras investigaciones de intereses que ya venía trabajando desde antes. Y ahí aparece Frank, que se los recomiendo, es un video hermoso que está en el Vimeo de Diego, que es tu tesis del magíster, ¿no? Que es una investigación ya como tu acercamiento ya a este mundo de este combo entre aplicaciones, deliveries, comida y cocinas fantasmas, y cómo eso se puede pensar que está configurando la forma que pensamos y que imaginamos y que usamos el territorio, ¿no? Entonces, bueno, un poco contar de eso, de Frank. Sí, fue una investigación que empecé cuando arranqué el doctorado, la maestría, que fue una investigación basada en la práctica y cuya entrega, digamos, fue un video de Instagram. Como estaba trabajando el tema de las temporalidades, las personas eran stories, entonces las personas las podían pasar si les daba ansiedad. Entonces cada uno podía verlo a distintas velocidades. Que en total duraba 32 minutos, que es el tiempo que esta aplicación dice que van a llegar, que van a demorar en llegar los pedidos. Y entonces era como una forma de integrar como el contenido con la forma en la que este contenido llegaba a las personas. En España me empecé a vincular con Deliveroo, que es una aplicación de delivery de comida de Reino Unido, que está en varios lugares del mundo, es de las más grandes, que fue de las precursoras en la construcción de cocinas fantasmas. Primero en Londres y después empezaron a aparecer en Madrid. Después en Madrid empezó el tema a estar como más en los periódicos, pero en un principio no se sabía mucho de ellas. ¿Y qué son las cocinas fantasmas, por las dudas? Las cocinas fantasmas son cocinas que alguien construye, ya sea la propia empresa o un tercero, por lo general utilizando ex parkings o ex depósitos. Como este espacio podría tener, acá creo que entrarían unas 18 cocinas. Que tienen el espacio como de un container, por lo general no tiene ventanas, por lo general están ocultas, no quieren que la gente sepa que están ahí, no atienden público, solo pueden llegar a la puerta de los repartidores y no pueden ingresar, tampoco pueden ingresar las cámaras ni las personas que las investigan. Y que para que el modelo económico que está por detrás funcione, lo que tiene que, o sea, las ecuaciones que estuve investigando implican que una misma cocina comparta varios restaurantes. Entonces empieza el fenómeno de los restaurantes digitales, que son restaurantes que no tienen una sede física conocida, pero que sí están en la aplicación. Entonces una misma cocina, por ejemplo, puede vender sushi, poke y cosas parecidas con distintas marcas, que la gente cuando entra a la aplicación piensa que salen de un restaurante de sushi, pero en realidad salen de una cocina fantasma que
que comparte los ingredientes y el personal y las temporalidades con otras marcas. Entonces, esa como optimización y eficiencia es como un paso fundamental en la expansión territorial de estas cosas y en la búsqueda como de la aceleración. Entonces empecé a trabajar el tema de lo temporal. Cómo esa obsesión por los 32 minutos iba a afectar o convivir con otras temporalidades, ya sea acelerándolas o pausándolas, de otras agencias y otros actores en distintos lugares. Entonces empecé a investigar cómo era la temporalidad en la búsqueda y qué generaba, la búsqueda de comida, cómo era la temporalidad en la cocción y qué generaba, cómo era la temporalidad del reparto y qué generaban los repartidores cuando están andando y cuando están en pausa. Y después en el momento del consumo, qué temporalidades y ritualidades están asociadas a esta velocidad, a esta ritualidad del delivery, que por lo general, según las estadísticas en España, el 60% en aquel momento lo hacía para ver Netflix. Lo que ahorrás cocinando en tiempo, lo transformás en un capítulo de tu serie. Sí. Bueno, de hecho, Frank, el video termina con un montón de gente diciendo lo deprimidas que estaban después de comerse en 7 minutos su comida, ver otro capítulo de su serie y sentirse muy solos en este mundo. Sí, algunos decían eso. Y a la vez fui trabajando con imágenes pobres, digamos, que iba encontrando en internet de la aplicación, generé una cartografía de todo el despliegue de la aplicación en Madrid, empecé a entender el peso que tenían en esa cartografía las cocinas fantasmas, a la vez Frank hablaba, se presentaba, empezaron a aparecer los restaurantes digitales y los restaurantes híbridos que son casi digitales pero no, o sea, tienen un cartel pero no se entiende qué son, que son como arquitecturas borrosas en las ciudades, desde la que son emisores de comida, porque yo ya no los llamo más restaurantes porque emiten más que tener un restaurante tradicional. Y empezaban a aparecer también temas que tienen que ver con la dieta o sea, las temporalidades de lo digital a veces se habla como de un presente retrasado, que es si yo te ofrezco algo basado en lo que vos pediste hace 5 días, por ejemplo, una hamburguesa, y yo sé que vos querés hamburguesas a cierta hora, entonces te ofrezco otra hamburguesa con una promoción especial para vos. Eso genera un tipo de dieta que tiene que ver más como con repetir conductas que vos viviste y con repetir un pasado cercano que con otros futuros posibles en realidad. Entonces, como especulábamos un poco cómo podía ser esa dieta burbuja. Y después había esta pizza que hablaba que recorría la cocina fantasma y tenía mucha ansiedad porque si perdía la temperatura dejaba de tener sentido porque la temperatura con la que llega, que se distribuyen los productos y el radio, ¿no? Implica un radio, implica una velocidad, implica una persona que lo lleva, e implica el buen o mal humor de las personas que somos nosotros los usuarios. Cuando te llega la comida y está fría y le pones mala puntuación al repartidor, el repartidor luego lo despiden o lo apagan en la aplicación y no puede volver. Entonces, entender como este entramado, como algo hipercomplejo y empezar a visibilizarlo me parecía fundamental. A la vez, todo esto tiene como un trasfondo que después lo he ido ensayando más en el doctorado, que tiene que ver con entender que las aplicaciones y el software hoy son también infraestructura urbana. Así como están las cañerías, está la iluminación pública, las calles y el transporte público y el metro, están estas aplicaciones y otro tipo de software que toman decisiones y operan en las ciudades. Entonces, por ahora estas aplicaciones son privadas, muy difíciles de entender, y están en todos lados, ¿no? Como Uber, Airbnb, por ejemplo, puede variar el precio del alquiler de una ciudad o la habitabilidad del centro histórico. Entonces, un poco lo que buscaba era como colectivizar de una forma que sea como seductora, que sea como que invite a dialogar, que no excluya, para que esto por lo menos empiece como a dialogarse en la academia y en el mundo de la arquitectura, digamos, para abrir el debate. Pienso que ahí es interesante pensar, no sé, recién hablabas, ¿no? de segundos, de la velocidad de una moto y que no se enfríe la pizza, de los 32 minutos, de las stories, ¿no? de la cantidad de stories, o lo que dura una story incluso, o el capítulo de Netflix, y estas infraestructuras, ¿no? Estas infraestructuras corporativas y fantasmales, digo, como difíciles de tocar a veces. Y antes hablábamos de cárceles y de muchos años, de alguien que salió un día en muchísimos años, de paredes y de límites y de edificios.
un poco ¿no? Digo, ese cambio material de la arquitectura, cómo tiene un cambio en los tiempos de nuestras vidas, ¿no? Y en cómo medimos los tiempos, en cómo medimos nuestras vidas. Hay un cambio de régimen muy importante. Sí, creo que el tema de lo temporal en todo esto, incluso en la usina con el trabajar en este entretiempo, ¿no? Y empezar a darle importancia al tiempo, que es algo que igual no es que lo inventé yo, ya estaba pasando como en muchas discusiones, y entender que la arquitectura, el urbanismo, lo que sea, también el tiempo es algo importante, no solamente lo espacial, empieza a ser fundamental. Y en lo digital, entender cómo son estas tecnotemporalidades o las tecnopoéticas de estas, como que me parece que no podemos hablar de ellas sin entenderlo desde ese lado. Y obviamente esto a la vez tiene un correlato espacial y arquitectónico muy particular. Y también es interesante entenderlo porque a veces pensamos que son invisibles, que no están en ningún lado, pero están, hay cuerpos que las viven y todo esto como que se vincula. Oye, Diego, y viniste a Chile con tu doctorado y un poco, si trabajaste con Deliveroo, empezaste trabajando con Deliveroo en Madrid, ¿no? Y después, pero decidiste como volver con tu tema de doctorado, trasladarte territorialmente al cono sur de América Latina, a Chile, Uruguay y Argentina, y a sus unicornios, bueno, a sus orgullos empresariales, ¿no? Contemporáneos. Y un poco, bueno, preguntarte ahí, sé que andás siguiendo riders por la ciudad, que sí, vas mucho al Costanera Center. Sí. ¿A qué vas al Costanera Center? ¿Por qué perseguís a los riders? Bien, cuando terminé el máster, estoy haciendo el doctorado en España, pero estoy radicado en Uruguay, y entonces me empecé a interesar por entender esto, pero en Latinoamérica, sobre todo en el cono sur. Entendiendo que hay muy poca bibliografía de estos temas desde lo arquitectónico y menos desde ámbitos situados en el sur. Pero a la vez está en todos lados, ¿no? Entonces me empecé a vincular con Pedido Ya, que es una empresa que acá está, pero que es uruguaya, que es el orgullo emprendedor y la innovación nacional, que fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación en un principio y siempre lo dicen. Después en Buenos Aires voy a estudiar a Mercado Libre y en Chile estoy estudiando a Corner Shop, que la compró Uber, pero que es chilena originalmente y que, bueno, que acá está como muy viva, digamos. Entonces, ya el caso de Uruguay ya lo terminé, ya publiqué un artículo, me puse serio y ahora estoy acá en Chile y en el marco de esta estancia doctoral que estoy haciendo en la UDLA estoy investigando, acompañado por los docentes de la universidad, Corner Shop, y en particular, así como en Uruguay estuve estudiando el caso de las cocinas fantasmas, y cómo, pero con un perfil latinoamericano que es distinto al de Madrid. Corner Shop me empecé a interesar después de llegar acá. Por un lado, no sé si saben cómo funciona, pero en realidad cuando alguien hace un pedido, otra persona está haciendo una compra en otro lado, ¿no? Como si fuese un avatar de uno que va ya sea a un supermercado, o a una tienda de ropa, o a una veterinaria a comprar comida de perro. Entonces, ¿cómo se dan esas relaciones entre esos cuerpos y cómo esos cuerpos encarnan el algoritmo y la obsesión por el tiempo para cumplir de la mejor manera, tanto para el cliente como para el desempeño de ellos, que es medido y cuantificado y premiado? Cómo se dan esas relaciones me empezó a interesar, y cuando estaba estudiando eso que está pasando ahora, o sea, no puedo mostrar porque todavía no está, pero descubrimos un espacio que el Jumbo más grande, o sea, no el más grande, el Jumbo que está en el Costanera Center, que es el mall más grande de Chile, durante la pandemia hizo un convenio con Corner Shop, en el que Corner Shop financió que este supermercado se duplicase. Sacó una parte de París, que es una tienda que estaba al lado, y construyó lo que se llama un dark store o supermercado fantasma, que es una tienda en la que solo pueden entrar repartidores con pedidos abiertos. Entonces una persona, un usuario del shopping normal, no puede entrar y probablemente tampoco se entere de que existe, porque yo la primera vez que fui no lo encontré, después sí. Entonces me interesa cómo cuando en la aplicación en un principio los cuerpos estaban en el mismo espacio conviviendo entre una persona que va a hacer compras de paseo y una persona que está apremiada por el tiempo, siendo medida por un algoritmo que si su desempeño va mal lo echan de la aplicación. Cuando esos cuerpos empezaron a chocar, la aplicación decidió separarlos, o sea, las empresas. Entonces
este otro espacio está todo pensado para que las cosas se hagan en la mayor velocidad posible, las góndolas están organizadas por códigos y números, que está optimizado eso, cómo se utilizan las cajas, cómo se entra, cómo se sale, cómo se van a buscar las bolsas, cómo se entrega y tal, para cumplir como de la forma más deseada por esto, tanto en el espacio como en los cuerpos, la obsesión que estamos teniendo hoy día por el tiempo. Entonces, me interesa comparar como estas dos regímenes que se dan entre un espacio y el otro, y cómo estamos viendo cómo hay un trasfondo de todo esto que también tiene que ver como un componente racial, un componente como de clase, de por un lado dejar un espacio para un tipo de usuario y para el otro tipo de usuario que es un trabajador, que en su mayoría es migrante y que está como articulado por otras velocidades fijadas por otros elementos y aplicaciones. Sí, es loco pensar que como consumidor, ¿no? Como usuario de la aplicación, lo que elige es no moverse y a cambio lo que pasa es que otro cuerpo se tiene que mover bajo un régimen de eficiencia y a unos niveles de velocidad por la ciudad, digo, por adentro del supermercado a no sé dónde, a buscar la bolsa, llegar a la casa, etc., a llegar a mi casa, que quiero mi producto, ¿no? Y es raro cómo se invirtió esto de que el que ordena, podríamos decir, no quiere el movimiento, quiere quedarse quieto de alguna manera, ¿no? Y el ordenado es el que se tiene que mover, el que recorre la ciudad, no sé, el que tiene la experiencia espacial de alguna manera. Sí, probablemente uno no se entere del otro. Bueno, sobre todo el cliente no se entere de lo que está pasando allá afuera para que él reciba su comida de perro, por ejemplo. No solamente porque no lo queremos ver, o porque también si trabaja dentro de estas infraestructuras dark o fantasmales, los cuerpos como que desaparecen de la esfera pública. Los vemos en las calles. Sí. ¿No? Sí. Sí, en realidad con todos estos temas como lo que siempre más se habla es como el tema de los repartidores, pero me interesa también cómo esto genera como otras espacialidades precarias y otras infraestructuras materiales que no son solamente las motos en las calles, porque es algo, o los problemas laborales que ya sabemos que tienen, ¿no? Como que eso creo que ya logró estar instaurado como en el debate público. Pero hay otras cuestiones que también tienen que ver con esto y que desde la arquitectura podemos opinar que no están siendo tan trabajadas. Igual, obviamente, yo no estoy en contra de 100% de esto, en realidad. Lo que yo cuestiono es quién programa y para qué programa, ¿no? O sea, porque si una aplicación de reparto no estuviese planeada para la eficiencia y la aceleración máxima y estuviese programada para otro tipo de fines que podrían ser debatidos públicamente o que podrían contemplar otros intereses, podrían tener como otras formas, otras materialidades y construir otros mundos también. No solo precariedad, no sé. Sí. Bueno, el último... Lo paso esto, ¿no? Bueno, como quieras. Quizá para volver a Venecia, que es tan cool Venecia. Fuiste a Venecia de nuevo este año, hace poco, con otro proyecto, con una ópera sobre... Tenés que explicar esto. ¿Por qué vas a Venecia con una ópera sobre una ley forestal? En particular, acá quizá a mí digo esto como me interesa por dos lados, no sé. Por un lado, no sé, a mí me interesa mucho el problema del monocultivo en la pampa argentina y cómo con estos proyectos de terraformación a gran escala, de cómo la agricultura tiene una capacidad de transformación de territorio que no tiene el urbanismo, ¿no? Y en este caso, y el monocultivo, bueno, en este país hay un proyecto del monocultivo que también tiene que ver, está muy vinculado a disputas territoriales en zonas de disputas históricas muy largas. Pero por otro lado, digo, como si ese sería el contenido, también me interesa mucho el medio y me interesa mucho, no sé, como también conversar como estéticamente el proyecto. Creo que el proyecto tiene muchas apuestas estéticas, muchos juegos arriesgados y muy interesantes y quizás, no sé, poder conversar de las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Este es otro proyecto que está ahora en Venecia, que estuvimos trabajando desde principios de año con MAPA, que es un estudio de arquitectura de Uruguay, del que yo formo parte hace 10 años, y con Carlos Casacuberta, que es un músico y productor uruguayo. Nos unimos para presentar un proyecto para el concurso de este año de la Bienal de Venecia para el pabellón de Uruguay y ganamos. Tuvimos 2 meses para realizarlo, todo fue como muy flash.
Y el estudio ya hace tiempo se había especializado en tecnologías en madera, que en Uruguay es algo que no se usa, pero que de repente habíamos notado que por cambios que vienen más desde el lado de la industria, empezaba a haber mucha más oferta de nuevas tecnologías en madera, como el CLT, por ejemplo, que ahora en Uruguay abrió la primera fábrica, que para el mercado que tiene Uruguay es como bastante particular que esto pase, porque hay una en Brasil y no sé si en más lugares de América del Sur. Entonces empezamos a ir como un poco para atrás en el contexto de la Bienal, que era el laboratorio de futuros, del laboratorio del futuro, y empezamos a entender un poco como qué pasaba por detrás de toda esta como boom de la madera que va a cambiar la arquitectura del Uruguay de acá a poco. Y encontramos una figura que era la ley forestal que se aprobó en 1987 en Uruguay. Entendiendo, si entendemos que por un lado el software y las plataformas también pueden ser entendidas como infraestructura, las leyes y las normas también lo pueden ser. Por ejemplo, Keller y Sterling, la teórica, habla que las normas ISO también son infraestructura porque definen cómo son algunos espacios, cómo son algunos objetos, qué medidas tienen las cosas, y eso termina como construyendo mundos. Y esta ley forestal se aprobó en el 87 y desde ese momento hasta ahora ha regido unas transformaciones territoriales, productivas y culturales que han sido muy fuertes en el Uruguay. Por ejemplo, en el 2023, por primera vez, la producción de celulosa que viene de la industria forestal superó a la de carne, a las exportaciones de carne en un país que emblemáticamente somos un país agroexportador y de carne, sobre todo. Entonces, entender cuáles eran las transformaciones territoriales, espaciales asociadas a esta ley fue como el desafío que nos propusimos. ¿Cómo hacerlo? El desafío era cómo hacerlo, y nos propusimos trabajar una ópera entendiendo que teníamos que habilitar el diálogo entre múltiples voces. Entonces la construcción de una ópera multiautoral en la que invitamos a muchas personas a dialogar y a la vez artistas a cantar y a intervenir, ya sea musicalmente o a través de cosas visuales, en el proyecto como que empezó a tener como sentido. A la vez ópera en italiano quiere decir obra, y era como en ópera es como que es algo que está pasando. Y en el pabellón, cuando uno entraba, lo transformamos con un telón negro, como si fuese como la caja de un teatro, en el que hay un espejo gigante de CLT. Estas son imágenes del proceso, de las recorridas. Perdón. En el que hay como dos grandes diálogos. Por un lado está la ley, que es un avatar que se personifica o sea, la ley se personifica en este avatar, que se mira al espejo y canta ópera. Lo hicimos compusimos la ópera y la cantó una cantante de ópera muy joven de Uruguay, que la ley se mira al espejo y se pregunta qué está pasando conmigo. Por un lado, ¿por qué nadie me presta atención? Y por otro lado, estoy fuera de control y no se dan cuenta de que estoy arrasando con todo. No sé si arrasar es la palabra, pero transformando en gran escala el país. Ya sea porque por un lado la cantidad de pradera está disminuyendo muchísimo, también se están afectando cuestiones de biodiversidad y tal, que hay como muchos activistas que están cuestionando, y por otro lado, económicamente llegaron 3 plantas de celulosa gigantes a Uruguay, lo que implicó cambios infraestructurales, ya sea con trenes, puertos, embarcaderos, carreteras. Un conflicto internacional con mi país. Un conflicto internacional con tu país que terminó en La Haya. Y que la Haya no solo dijo, Chile va a La Haya. Entonces, bueno, y todo esto a la vez iba a tener como cambios en las arquitecturas del futuro. Entonces, bueno, era hablar de todo esto para entender y dialogar sobre esas arquitecturas basados en entender todo lo que hay por detrás y no hacer arquitecturas de madera queriendo imitar a Finlandia, que a la vez Finlandia es el país dueño de las empresas, ¿no? Y a la vez esta ley dialogaba en el espejo con otro video gigante en el que íbamos viendo como las distintas etapas de la producción de la madera, desde los invernaderos, los bosques, hasta la parte más de infraestructura material y las fábricas. Y todo ese recorrido iba siendo cantado por cantantes, autores uruguayos que invitamos a participar, y también cantaba la ópera, la voz de la ley, perdón. Entonces todos estos diálogos integraban como distintas opiniones y posicionamientos que a la vez en el catálogo hicimos 25 entrevistas a distintos expertos que también tenían voz y distintos posicionamientos con respecto a la forestación en Uruguay. Entonces lo que logramos fue posicionar el tema dentro también de la Academia Arquitectónica, que en medio que no se estaba preocupando más por la construcción en madera de una forma como más
directa, concreta. Abrirlo a la opinión pública y llevarlo a la Bienal de Venecia como tema para también debatir. Bueno, Diego, muchas gracias. Estoy sorprendido que hayamos hecho lo que otra vez nos tomó 7 horas, hoy nos tomó 40 minutos. Gracias por este recorrido. Creo que es interesante como poder recorrer cosas tan distintas, dándole continuidad a ciertas conversaciones. No sé, pienso en la palabra infraestructura, cómo la usás para recorrer cosas que en apariencia son muy diferentes. Y también pienso en cuánto nos sirve eso a nosotros acá en la escuela, en las cosas que estamos intentando hacer, desde el pensamiento, no sé, en la escuela existe mucho esta idea de la arquitectura como una práctica socioespacial, que se aborda muy fuertemente, sobre todo en los procesos de título, que es bueno, lo que nos rodea, quizás fuera de cámara, pero también esta investigación en la relación entre la arquitectura y la comunicación, tanto en la construcción del común, pero también el vínculo que la arquitectura tiene con la producción de las imágenes como forma de imaginación y como forma de la construcción del común en el sentido de la producción de un debate común, ¿no? De que no podemos seguir discutiendo solamente entre nosotros mismos, ¿no? Sí. Así que muchas gracias te vamos a robar muchas cosas de tu trabajo, ojalá. Y bueno, que sigas disfrutando mucho este país. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que hay como, puede ser que parezca que es como un poco de cada cosa, pero siento que en el fondo hay como cosas que los unen, que es un poco lo que decías vos, o sea, cuestiones que tienen que ver con eso, cuestiones que tienen que ver con las dinámicas de poder que hay detrás de la arquitectura, de cuestionarlas, cuestiones que tienen que ver con hacer visible ciertas cosas que no son visibles o que son medias como híbridas, fantasmales. También creo que tenemos como desde las personas con las que trabajamos en todos estos proyectos como mucho interés de trabajar con la diversión, el disfrute, la celebración, y con cómo construir comunidades y otras narrativas para construir otros mundos desde formatos que no sean los de siempre, que ya los conocemos. Ya nos aburren. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias.